Hola chicos, buenos días o buenas tardes, de acuerdo al momento en el que lo están viendo, quizás buenas noches también. Vamos a empezar esta segunda parte de lo que son las transformaciones lineales, la cual consiste en saber los procedimientos que necesitamos para poder hallar el núcleo y la imagen de los cuales vamos a hablar en esta clase. Entonces, continuamos ya después de los conceptos y los procedimientos que hemos aprendido sobre las transformaciones lineales. Continuamos con lo que es el núcleo y la imagen. Vamos a hablar entonces en qué consisten, de qué trata cada uno de ellos. Vamos a empezar hablando del núcleo, que también recibe el nombre de kernel, ¿sí? El núcleo también recibe el nombre de kernel. ¿En qué consiste el núcleo? El núcleo, chicos, no es otra cosa que esto. Hay transformaciones lineales en las que, por ejemplo, uno o varios vectores nos devuelven, después de ser transformados, el vector nulo, ¿sí? Hay muchos vectores que nos devuelven el vector nulo, ¿sí? Nosotros sometemos un vector u a una transformación lineal y nos devuelve el vector nulo del conjunto de llegada. A todos estos vectores se les conoce como núcleo, ¿sí? A todos los vectores, o al vector, puede ser uno o más vectores, que nos devuelvan el vector núcleo en la el vector nulo en la transformación lineal, se los conoce como núcleo, ¿sí? Ahora, algo más que de lo que tenemos que hablar es lo siguiente, chicos. El conjunto de partida lo vamos a anotar acá como conjunto de partida, se le conoce como dominio, ¿sí? Este dominio va a pasar por una transformación lineal, a la cual se le conoce como recorrido, ¿sí? A la transformación lineal por la que pase se le conoce como recorrido, ¿sí? Y una vez que ha pasado por este recorrido, ¿sí? El dominio pasa por un recorrido o por una transformación, nos devuelve los vectores de llegada, ¿sí? Este conjunto de vectores de llegada se conoce como codominio. Lo voy a anotar acá. Es el conjunto de llegada. ¿Qué es el conjunto de llegada? Son esos vectores resultantes de esa transformación lineal. Por ejemplo, si nosotros realizamos una transformación de R3 a R2, pues R3 es nuestro conjunto de partida y los vectores que van a someterse a la transformación lineal se van a convertir en vectores R2, que va a ser nuestro conjunto de llegada. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una transformación lineal de R3 a R2, R3 es el dominio y R2 es el codominio. Si tenemos una transformación lineal Rn a Rm, entonces el dominio es Rn y el codominio es Rm, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que dominemos. Dominio, conjunto de partida. Codominio, el conjunto de llegada, es decir, el conjunto de los vectores que ya han pasado por la transformación lineal. En este caso, genéricamente, al dominio le estamos llamando U y al codominio le estamos llamando B. Todos los vectores del dominio que pasando por una transformación lineal nos devuelven el vector nulo se conocen como núcleo. ¿Cuál es su definición formal del núcleo o kernel? El núcleo o kernel es lo siguiente, chicos. También se le conoce como kernel, por si acaso, al núcleo, y es el conjunto de todos los vectores del dominio, es decir, el conjunto de todos los vectores del dominio cuya imagen es el vector nulo del codominio. No se olviden que la imagen es el vector resultante, entonces, cuyo vector resultante es el vector nulo del codominio, es el vector nulo del conjunto de llegada. Entonces, todos aquellos vectores de partida que pasan por una transformación lineal y que su resultado es el vector nulo, se conocen como núcleo o kernel. ¿Sí? Se conocen como núcleo o kernel. La definición formal que les podrían preguntar, por ejemplo, en el examen o en la práctica, etcétera, es la siguiente. El kernel de la transformación o el núcleo de la transformación, ¿sí? Lo pueden representar como ker de t o n de t, nos dice lo siguiente. Para todo vector o todo vector u que pertenece a u, ¿sí? Todo vector u que pertenece a u, tal que
tal que la transformación lineal, que aquí en vez de ponerle t de u, la estamos representando como f de u por si acaso. La transformación lineal de u, es decir, someter a u a la transformación lineal, nos devuelve el vector nulo, ¿sí? Nos devuelve el vector nulo que estamos viendo acá en pantalla. Esa es la definición formal. Entonces, chicos, lo que nosotros vamos a hacer en estos procedimientos es hallar la base del núcleo, ¿sí? Es hallar qué vectores pertenecen a ese núcleo o cómo podemos encontrar a todos los vectores que pertenecen al núcleo. Tiene que haber una manera de encontrar a todos esos vectores y es hallando la base del núcleo. La dimensión de la base del núcleo, que la vamos a anotar simplemente como n, la dimensión se conoce como nulidad. Un concepto que si volvemos solamente un poquito atrás nosotros ya hemos visto. Cuando nosotros hemos visto base del espacio de una matriz, hemos aprendido a hallar base del espacio columna, base del espacio renglón, hemos aprendido a hallar base del espacio nulo. Permítanme decirles que el procedimiento de la base del espacio nulo es idéntico a hallar la base del núcleo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la base del núcleo? Aquí tenemos procedimiento. Leeremos qué es lo que nos dice. El mismo, o bueno, nos dice, es el mismo que el de la base del espacio nulo. ¿Cómo hallábamos la base del espacio nulo? Recordaremos un poco. A nuestra matriz A, que esta va a ser la matriz de transformación, ¿sí? Aquí A no es otra cosa que la matriz de transformación estándar, o directamente la podemos anotar como la matriz estándar de la transformación lineal, ¿sí? Tenemos nuestra matriz estándar de la transformación lineal. La vamos a incluir en una matriz aumentada que va a estar dada de esta manera. Al otro lado vamos a colocar simplemente ceros o el vector nulo, ¿sí? Vamos a escalonar, vamos a parametrizar y los vectores que vayamos a hallar de esta parametrización pues se consideran base del espacio nulo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos hallar, tal cual hacíamos el procedimiento de base del espacio nulo. Si no han visto esos videos, chicos, antes de empezar, pues les recomiendo que los vean, los voy a poner en la descripción de este video para que puedan repasarlos y ver esa partecita, ¿sí? Para que entremos ya con mayor base. Entonces vean los videos de base del espacio nulo y base del espacio columna más que todo. Bien, entonces de esa manera es que nosotros podemos hallar la base del espacio, en este caso la base del núcleo, ¿sí? ¿Cuál es la explicación de por qué es idéntico esto o la interpretación? Cuando nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones que nos describe esta matriz aumentada, lo que estamos haciendo es hallar todos los vectores que nos devuelven el vector nulo. Y ese es el concepto de núcleo, ¿no? Son todos aquellos vectores que nos devuelven el vector nulo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Para que esto quede muchísimo más claro, hagamos un ejemplo. El ejemplo nos dice hallar la base del núcleo y la nulidad de la transformación lineal. Y nos dan acá la transformación lineal. Entonces, antes de empezar, fíjense, necesitamos la matriz estándar de la transformación. Eso es lo que vamos a hacer primero entonces. Tenemos esta transformación lineal que dice x, y, z. Si este vector tiene 3 elementos, ¿de qué espacio vectorial a qué espacio vectorial estamos partiendo? Estamos yendo de R3 ¿a qué espacio? Fíjense que nuestro vector de llegada tiene 3 elementos también. Entonces nuestra transformación lineal queda de esta manera. Tanto el dominio como el codominio pertenecen al conjunto R3. ¿Sí? Entonces, si nos piden la dimensión del dominio, podemos decir la dimensión de R3 es 3. La dimensión del codominio es también 3, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de elementos que tenga nuestro vector. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solamente nosotros recordar esta parte que ya sabemos hallar, ¿no? Cómo determinar esto. Entonces, chicos, ¿de qué tamaño va a ser la matriz de transformación estándar? Saben que esto lo invertimos, ¿no? Vamos a tener 3 por 3. En este caso coincide de la misma manera, ¿no? Pero es por el ejemplo que estamos viendo. Siempre va a ir este
por el siguiente. Entonces, en este caso sabemos que la matriz estándar va a valer 3 por 3. Vamos a hallar eso. Anotamos todas las variables de nuestro vector de partida, es decir, del vector del dominio, que son en este caso x, y, z. En la primera fila, ¿qué tenemos? Tenemos x, no tenemos y, colocamos un 0. Tenemos z, cuyo coeficiente es 1. Abajo tenemos x menos y. Tenemos x, cuyo coeficiente es 1. Si nos dice menos y, su coeficiente será menos 1, no tenemos z. Abajo tenemos 2x menos y más z. Entonces tendremos 2 para coeficiente de x, menos y, eso será menos 1, más z, eso será 1. Listo, ya tenemos entonces nuestra matriz de transformación estándar. No se olviden que nosotros podemos escribir nuestra transformación lineal de manera matricial. Si en un ejercicio, si en una pregunta del examen les pidieran escribir la transformación de manera matricial, esta es la manera que tienen que escribir, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar ahora. Fíjense que coincidentemente, bueno, no coincidentemente, ¿no? Pero para corroborar, nuestra matriz de transformación estándar A tiene dimensiones de 3 por 3. Ahora sí, ya tenemos A. Vamos a pasar al procedimiento. El procedimiento nos dice es el mismo que el de la base del espacio nulo. ¿Cuál es el procedimiento? Tenemos acá A y al otro lado tenemos que igualarlo a 0, escalonar y parametrizar. Anotamos A, entonces tenemos 1, 1, 2, 0, menos 1, menos 1, 1, 0, 1. Listo, al otro lado vamos a igualarlo al vector nulo y vamos a empezar a escalonar, ¿sí? Simplemente vamos a escalonar. Ya tenemos acá nuestro pivote, vamos a eliminar los valores de abajo. Cuando tienen que escalonar y parametrizar, pues solamente como recomendación, quizá para que sea más fácil la parametrización, pueden trabajar por el método de Gauss-Jordan, ¿sí? No es obligatorio, también pueden trabajarlo por Gauss, pero es solo una recomendación personal que les realizo. Acá tenemos menos 1 menos 0 es menos 1. 0 menos 1 es menos 1. 0 menos 0 es 0. Acá tenemos 2 menos 2, 0. Menos 1 menos 0 es menos 1. 1 menos 2 es menos 1. Acá tenemos 0. Ok, cuando sucede esto, cuando encontramos dos filas que son idénticas o solo difieren por el signo, etcétera, ya sabemos cuál va a ser el destino de esta matriz, ¿sí? Pero bueno, continuaremos. Para que este valor se convierta en nuestro pivote, vamos a decir fila 2 por menos 1 y vamos a eliminar este valor. Fíjense que no tenemos que eliminar este valor, que es lo que haríamos por el método de Gauss-Jordan, porque ya vale 0, ¿no? Vamos a tener aquí fila 3 menos fila 2. Tenemos 1, 0, 1, 0. Abajo tenemos 0, 1, 1, 0. Y abajo tenemos 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. 0 menos 0, 0. Listo, ya tenemos acá nuestra matriz totalmente escalonada, porque fíjense, ya no podemos escalonar acá, ya tenemos un 0. Entonces ahora vamos a empezar a parametrizar, anotamos nuestras variables que eran x, y, z. Acá restituimos nuestras ecuaciones, tenemos x más 0 por y es 0, más 1 por z es z igual a 0. Abajo tenemos y, porque fíjense que 0 por x nos va a dar 0. Y más z igual a 0. La pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué variable o qué variables están en común? Tenemos z. Despejamos z de ambas. Vamos a tener x es igual a menos z, y es igual a menos z. ¿En función de qué variable nos ha quedado esto? En función de z. Y entonces decimos que z vale z. Anotamos nuestros resultados. Nuestro vector estaba dado por las variables x, y, z. X vale menos z. Fíjense acá. Y también vale menos z. Y z, como tenemos acá, z vale z. Entonces sacamos la z. Si quieren lo pueden cambiar, pueden poner, ¿no? S es igual a z o z es igual a s, donde s pertenece a los reales, pero en este caso lo vamos a hacer directo, ¿sí? Sacamos la z y vamos a tener menos 1, 0. Listo. Fíjense, chicos, que ya hemos hallado el único vector de nuestra parametrización, ¿no? Después de desarrollar es el único que nos ha quedado. Entonces, la base del núcleo va a estar dada de esta manera, menos 1, 0. Es más, para que sea más específico lo vamos a anotar así, ¿sí? La base de nuestro núcleo, lo vamos a representar con n, está dado de esta manera. Tenemos un solo vector. No se olviden que la dimensión de una base no es otra cosa que el número de vectores.
no se olviden también que la dimensión del núcleo, ¿a qué era igual, chicos? La dimensión del núcleo es igual a la nulidad. Entonces decimos la dimensión del núcleo es igual a la nulidad, que es lo que nos pedía el ejercicio. Fíjense, el ejercicio nos pedía hallar la base del núcleo y la nulidad. Entonces, en este caso, la nulidad, ¿cuántos vectores tenemos? Tenemos un solo vector. Entonces, la nulidad vale 1. Eso es entonces el núcleo o kernel y el procedimiento para hallar pues la base del núcleo o del kernel, ¿sí? Ahora vamos a hablar, entonces, en otras palabras, chicos, este conjunto de vectores no es otra cosa que el núcleo o kernel, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que es la imagen, ¿sí? Porque el tema nos dice núcleo e imagen, ¿sí? La imagen, o también llamada recorrido, no es otra cosa que lo siguiente. Ok, si nosotros sometemos a los otros vectores también a transformaciones lineales, nos van a devolver distintos vectores que pueden confluir en un solo vector, etc. ¿Sí? Permítame, voy a explicarles esto entonces. Todos los vectores que ustedes sometan a un recorrido o a una transformación lineal se van a convertir en los vectores que son la imagen que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, fíjense, todos los vectores, incluido el vector nulo, ¿sí? Porque en esta transformación hemos visto que hay vectores que se transforman en el vector nulo. Todos los vectores, absolutamente todos los vectores que sean imagen, chicos, es decir, que sean resultantes de la transformación lineal, se conocen o se los conoce como imagen, ¿sí? Fíjense que han quedado vectores que no están dentro de este, no los hemos bordeado dentro de este, sí, bueno, no es un círculo, pero dentro de este conjunto verde. Esos son vectores que no son imagen. No importa cuál sea el vector que ustedes sometan a la transformación lineal, no existe para ellos una transformación lineal que los convierte en eso, ¿sí? Es decir, se quedan, por así decirlo, forever alone. No hay ningún vector U que le corresponda, ¿sí? Si nosotros hacemos una analogía, por ejemplo, con las parejas, hagan de cuenta que U es el conjunto, por ejemplo, de chicas y B es el conjunto de chicos. Entonces, hay chicas que van a contener una pareja, ¿sí? Pero fíjense que hay Bs que quedan sin pareja. Esos son los forever alone, por así decirlo, ¿sí? No existe una manera, una transformación para que ellos tengan una transformación lineal. Ojo, es solo un ejemplo, ¿sí? Por favor, no lo tomen nada personal, es solamente una analogía que estamos haciendo. Entonces, todos esos vectores que no forman parte o que no son resultantes de una transformación lineal, que no son imagen, pues no los incluimos en lo que es la imagen, ¿sí? No los incluimos en el conjunto de vectores que conforman la imagen. La imagen solamente son los vectores resultantes de la transformación lineal. ¿Listo? Entonces, bueno, pero también pueden tomarlo del otro lado, ¿no? U también puede ser el conjunto de chicos y B el de chicas, y entonces hay chicas que no tienen transformación lineal. Por favor, no lo tomen personal, es solamente una analogía que estamos haciendo. Bien, entonces, fíjense que hay vectores que algunas veces pueden confluir en el mismo punto, es decir, que les devuelven el mismo vector, ¿sí? Que les devuelven el mismo vector. Como hay también transformaciones donde se llaman 1 a 1, donde los vectores no se repiten dos veces, solamente tienen cada vector tiene una imagen distinta, por así decirlo. No va a haber dos vectores que confluyan en la misma, no existe eso. En base a esto pueden haber distintas características que se pueden analizar en las transformaciones lineales, etcétera. Y se le puede dar también distintas aplicaciones. Algunas de esas aplicaciones son, por ejemplo,
modificaciones que se le hacen a las imágenes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes someten una foto en Instagram, en Snapchat, a un filtro, entonces esa imagen se va a ver modificada, ¿no? Y pues esa modificación no es otra cosa que una transformación que ha ocurrido de cada uno de los elementos, bueno, que se llaman también píxeles de nuestra imagen, ¿no? Cada píxel se va a ver transformado y nos va a devolver una imagen completamente distinta. Entonces, esa es una de las aplicaciones que se le puede dar a las transformaciones lineales, entre muchas otras que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, si revisan su libro, si revisan otras fuentes bibliográficas, se puede encontrar, por ejemplo, aplicaciones meteorológicas, podemos encontrar también sistemas de control para los que vean toda esa parte de controlar distintos sistemas, procesos, pues las transformaciones lineales forman parte de esto. Bien, no nos desviaremos del tema y volveremos a lo que estábamos hablando. Nosotros hemos hablado ya del núcleo y hemos definido lo que era la imagen. Entonces, vamos a ver ahora su concepto. ¿Qué es la imagen o recorrido? La imagen o recorrido nos dice es el conjunto de todos los vectores, nos dice es el conjunto de todos los vectores del codominio que son imagen del dominio. Todos aquellos vectores que resultan ser imagen del dominio, fíjense, son todos aquellos vectores que resultan ser imagen del dominio, que son imagen del dominio, se conocen como imagen o recorrido. ¿Sí? La definición formal nos dice lo siguiente. La imagen de la transformación lineal van a ser todos aquellos vectores que pertenecen al conjunto del codominio, que le llamamos genéricamente B. Entonces decimos, tiene que existir un vector U que cuando se transforme, cuando se someta a la transformación lineal, nos devuelva este vector B, ¿sí? Como hablábamos hace un momento, hay vectores que se quedan solitos, ¿no? Que no tienen transformación lineal. No existe un vector U que pueda devolvernos esos vectores. Entonces, la condición es que sí o sí debe existir un vector U que nos devuelva esa determinada imagen, ¿sí? Esa es la definición. La dimensión de imagen se conoce como rango. Otro término que hemos visto antes. Otro término que ya hemos hablado antes, cuando hemos hablado de la base del espacio de una matriz, hemos hablado de rango, cuando hemos hablado de la base del espacio columna. Y de eso mismo les voy a hablar. El procedimiento es el mismo. Para hallar la base de la imagen, hacemos el mismo procedimiento que el de la base del espacio, columna. ¿Cómo hallábamos la base del espacio columna? Transponíamos la matriz A, luego la escalonábamos y las filas que nos quedan no nulas, después de escalonar lo más que se pueda, se consideran la base de la imagen, ¿sí? Se consideran la base de la imagen. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo para hallar la base de la imagen y hallar también el rango, que sabemos que es la dimensión de esa base, de la transformación lineal. Fíjense que es el mismo ejemplo. Entonces, para no redundar en el procedimiento, lo que vamos a hacer simplemente es anotar directamente nuestra forma matricial, ¿sí? Vamos a anotar nuestra forma matricial de expresar este problema. ¿Cómo es que lo hacemos? Anotamos nuestro vector, ¿sí? Tal cual. Anotamos todas las variables en el mismo orden en el que aparecen. Acá tenemos x, y, z, las anotamos en el mismo orden. Luego hallamos la matriz de coeficientes y ya tenemos nuestra expresión de manera matricial. No se olviden que esto será fx es igual a por x. Ya tenemos la matriz A. Entonces, ¿qué nos dice el procedimiento? Tenemos que transponer, tenemos que escalonar y contar o ver cuáles son las filas no nulas. Entonces empezamos, anotamos nuestra matriz, tenemos 1, 1, 2, 0, menos 1, menos 1, 1, 0, 1. Vamos a transponerlo. Vamos a tener acá 1, 1, 2, 0, menos 1, menos 1, 1, 0, 1. Y empezamos a escalonar, entonces puede ser por Gauss o por Gauss-Jordan. En este caso lo voy a hacer por Gauss. Simplemente vamos a tener acá, fíjense que ya tenemos un 0 en la fila 2, entonces nos vamos a la fila 3.
Y nos podemos adelantar, ¿no? Para que este valor se convierta en nuestro pivote, ya podemos decir fila 2 en -1. ¿En cuál pivote? En el siguiente pivote, ¿no? Fíjense que lo pueden hacer así o lo pueden hacer por pasos. Aquí vamos a tener 0, 1, 1, aquí vamos a tener 0, 0 menos 1 será -1, 1 menos 2 será -1. Y fíjense que ya tenemos nuestro pivote. Vamos a eliminar el valor de abajo. Si lo hacen por Gauss-Jordan, les toca eliminar el valor de arriba también. Aquí vamos a tener fila 3 más fila 2. Si esto no se entiende, lo pueden hacer paso a paso, no hay ningún problema, en verdad. Igual les va a dar el resultado. Hagan por Gauss o por Gauss-Jordan, puede que les quede distintos vectores, pero siempre les va a quedar la misma dimensión. No hay ningún problema por el método que lo realicen. Fíjense que fila 3 más fila 2 hace que la última fila se elimine. Ya no podemos seguir escalonando porque el siguiente pivote ya vale 0, entonces ya no podemos seguir. Eliminamos todas las filas que nos han quedado nulas y ahora vamos a anotar la base de nuestra imagen, que es la misma que la base del espacio columna, ¿no? Un procedimiento que ya hemos aprendido antes. ¿Cuántos vectores nos han quedado? Para la imagen nos han quedado 2 vectores. La dimensión entonces de la imagen, no nos olvidemos que también recibe el nombre de rango, ¿sí? Entonces, la dimensión de la imagen, o en este caso llamada rango, vale, ¿cuántos vectores tenemos? 2. Entonces ya tenemos. Vamos a hablar ahora del teorema de la dimensión y pues este teorema lo vamos a ver mucho con lo que es núcleo e imagen, y con este ejemplo que hemos hecho de la transformación lineal que nos ha servido para hallar la base del núcleo y la base de la imagen, pues fíjense que hemos utilizado la misma transformación lineal tanto para lo que es el núcleo como para lo que es la imagen. Entonces, con este mismo ejemplo, al final de explicar el teorema de la dimensión, vamos a verificar si realmente se cumple. Ojo que siempre debería cumplirse. El teorema de la dimensión, que lo vamos a anotar acá, es igual a la dimensión del dominio, que esto va a ser igual a la nulidad más el rango. Nosotros ya hemos visto este teorema. ¿Se acuerdan que lo expresábamos de esta manera? Que era el número de columnas de la matriz A. El número de columnas de A es igual a la nulidad más el rango. Entonces, sea que lo expresen de la primera forma o sea que lo expresen de la segunda forma, al final llega a ser lo mismo, ¿sí? Al final es lo mismo. Entonces, por ejemplo, puede haber un ejercicio o una pregunta que les diga exprese el teorema de la dimensión. Entonces ustedes pueden expresarlo tanto de esta manera como de esta otra, no hay ningún problema, pero ojo, el teorema de la dimensión siempre se debe cumplir, y ahora vamos a ver si se cumple, ¿sí? Vamos a ver si el teorema de la dimensión se cumple. ¿Para qué transformación lineal vamos a ver esto? Para esta transformación lineal, que es la misma que hemos hecho en el ejercicio, ¿sí? Teníamos este ejercicio de la transformación lineal, ¿no? Que nos decía que f de x, y, z, estoy anotando esto mismo, pero de una manera muy rápida, ¿sí? Teníamos aquí x menos z, acá teníamos x menos y acá teníamos 2x menos y más z. Esa era la transformación y vamos a poner verificar el teorema de la dimensión. Eso es lo que nosotros queremos verificar. Entonces, este ejercicio es el que hemos hecho para ambas partes, tanto para imagen como para núcleo. ¿Cuánto nos ha dado la base del núcleo? ¿Cuánto nos ha dado la nulidad? Fíjense que la nulidad nos había devuelto un valor igual a 1. ¿Y cuánto nos ha dado el rango? El rango valía 2. Entonces, vamos a anotar el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión no es otra cosa que la dimensión del dominio igual a la nulidad más el rango. Pero tengo una pregunta. ¿A qué es igual la dimensión del dominio? Es lo mismo que decir el número de columnas de A, y esto va a ser igual a la nulidad más el rango.
¿Cuántas columnas tiene A, chicos? ¿Cuántas columnas tiene nuestra matriz A? Tiene 1, 2, 3 columnas. Entonces anotamos, A tiene 3 columnas. La nulidad, ¿cuánto nos ha dado la nulidad? La nulidad nos ha dado 1. ¿Cuánto nos ha dado el rango? El rango nos ha dado 2. 3 es igual a 1 más 2, ¿cuánto es? 3. ¿3 es igual a 3? Sí. Por tanto, se cumple el teorema de la dimensión. Entonces, realmente un ejercicio completo les puede dar una transformación lineal, les puede pedir que hallen la base del núcleo o directamente les pueden escribir hallen el núcleo y les piden también que hallen la nulidad. Les pueden pedir también que hallen la imagen o recorrido, que hallen el rango, que verifiquen el teorema de la dimensión. ¿Sí? Todo eso les pueden pedir en un solo ejercicio, por ejemplo, de examen o de su práctica. Bien, pero para que esto realmente termine de quedar muy claro, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es hacer un ejemplo más. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo más para que esto termine de quedar muy claro. Entonces, el ejemplo nos va a decir lo siguiente. Sea y nos da la transformación, o que la transformación lineal se puede llamar T, se puede llamar X, se puede llamar L, se puede llamar lo que se les ocurra, ¿sí? Es solamente considerar que nos está hablando de una transformación lineal si está de esta manera. Entonces, esta transformación lineal se llama L y está dada de esta manera. X más Y, Z más W, y tenemos acá X más Z. Ok, si les preguntaran entonces, les pueden decir lo siguiente. A, la dimensión del dominio. B, les pueden pedir también la dimensión del codominio. C va a ser el núcleo. E, imagen. Y D va a ser el teorema, verifique el teorema de la dimensión. Entonces, chicos, fíjense que en ningún lugar dice nulidad, en ningún lugar dice rango. Pero si les están pidiendo el teorema de la dimensión, siempre deben hallar la nulidad y deben hallar el rango, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar. El inciso A está muy facilito. Fíjense, ¿de qué espacio a qué espacio estamos yendo? Esto representa lo que es el dominio y esto representa lo que es el codominio. Entonces, ¿cuántos elementos tiene nuestro vector? Tiene X, Y, Z, W. Son 4 elementos. Estamos yendo de R4 a qué espacio vectorial. Tenemos 1, 2, 3 elementos. Estamos yendo al espacio vectorial R3, ¿sí? Hemos aprendido en el tema de espacios vectoriales para que vean cómo todo se relaciona, ¿no? ¿Cuánto vale la dimensión de R4? La dimensión de R4 vale 4. Entonces anotamos acá, podemos anotarlo directamente. La dimensión del dominio. ¿Cuál es la dimensión de R4? Es 4. ¿Sí? Como máximo es 4, entonces anotamos 4. La dimensión del codominio, ¿cuánto vale la dimensión de R3? La dimensión de R3 vale 3. En realidad, chicos, si tienen ustedes el espacio vectorial Rn, la dimensión de ese espacio vectorial vale n, ¿sí? Entonces esa es la manera genérica. Ya tenemos el inciso A y B, que facilito. Vámonos al inciso C aquí abajito. Vamos a empezar hallando el núcleo, pero para hallar el núcleo, chicos, y para hallar la imagen, siempre de los siempres, primero tenemos que escribir la manera matricial de nuestra transformación lineal. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos L de X, Y, Z, W, incluso ya lo tenemos así. Ahora, ¿cuánto nos da esto? Escribimos todos nuestros vectores en el mismo orden en el que han aparecido. Acá tenemos X, tenemos Y, tenemos Z, tenemos W. Aquí vamos a tener 1, 1, 0, 0. Abajo no tenemos X, no tenemos Y, tenemos Z, tenemos W. Abajo tenemos
0, no, tenemos X, acá tenemos 1, no tenemos Y, ahí va 0, tenemos Z, no tenemos W, ahí irá 0 de acuerdo a sus coeficientes y volvemos a anotar acá, X, Y, Z, W. Esta es la, ¿qué es, chicos? Esta es la manera o la forma matricial de expresar una transformación lineal. Ahora sí, esto es A, ¿no? Porque esta es la forma. F de X es igual a X. Esto es A, chicos. ¿Estará bien nuestra A? No se olviden que nuestra transformación lineal iba de R4 a R3. Entonces, chicos, nuestra matriz A, ¿qué dimensiones tiene que tener? No anoten 4 por 3, sino al revés. Anotamos 3 por 4. Siempre anotan al revés, por favor. Primero el último, es decir, la dimensión del codominio por la dimensión del dominio, 3 por 4. Entonces, genéricamente, en una transformación lineal R de N a Rm, la dimensión es M por N. Es al revés, por si acaso, chicos. Es al revés, al revés. Cuidado, anoten N por M. No, es al revés. Bien. Vamos a ver, acá hemos hecho nuestra predicción y hemos dicho que A debería ser de 3 por 4. ¿De qué dimensión es A? Tenemos 3 filas por 4 columnas. Ok, súper. Estamos muy bien. Va correcto a lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Habíamos analizado nuestra predicción. Bien, vamos a empezar hallando el núcleo. Entonces, ¿cómo hallamos? Vamos a escribir nuestra matriz A. Escribimos nuestra matriz A. Y le igualamos al vector nulo. Empezamos a escalonar. Ya tenemos el 0, vamos a pasar entonces a la fila 3 menos fila 1. Acá vamos a tener 1, 1, 0, 0, 0. Abajo tenemos 0, 0, 1, 1, 0. Abajo tenemos 0. Acá tenemos menos 1, 1, 0, 0. Listo. Ahora, fíjense que nuestro pivote vale 0. ¿Qué podemos hacer para que valga 1? Si es posible, en este caso sí es posible, ¿no? Porque aquí abajo si hay un valor con 1, hacemos el cambio de filas. Entonces, hacemos un cambio de filas. Aquí vamos a tener 1, 1, 0, 0. Aquí vamos a tener 0, menos 1, 1, 0. Esto es 0, 0. Y acá tenemos 0, 0, 1, 1, 0. Bien, para que nuestro pivote valga 1, vamos a decir fila 2 menos o por menos 1. Y si estamos trabajando por Gauss-Jordan, podemos ya aprovechar en eliminar el valor de arriba. Vamos a tener entonces 1, 0. Este era con más, por si acaso. Aquí vamos a tener 1, 0, 0. Abajo tenemos 0, 1, menos 1, 0, 0. Y abajo tenemos 0, 0, 1, 1, 0. Fíjense, ya hemos llegado a nuestro nuevo pivote. Vamos a eliminar estos valores de aquí arriba. Fila 2 más fila 3. Fila 1 menos fila 3. Esto sí lo hacen por Gauss-Jordan, pero si gustan, si no, también lo pueden hacer por Gauss, no hay problema. Acá tenemos 1, 0, 0, menos 1, 0. Abajo tenemos 0, 1, 0, 1, 0. Y abajo tenemos 0, 0, 1, 1, 0. Fíjense, ya no tenemos un nuevo pivote aquí abajo para continuar, entonces ya no se puede seguir escalonando. Acá teníamos X, Y, Z, W. Restituimos ecuaciones, aquí vamos a tener X menos W igual a 0. Acá tenemos Y más W igual a 0. Y acá tenemos Z más W igual a 0. ¿Qué variables están en común? Tenemos W. Ok, entonces vamos a poner a todas nuestras otras variables en función de z. Esto será en función a w. Esto será x igual a w, y igual a menos w. Aquí vamos a tener z igual a menos w. Entonces, si todo esto nos ha quedado en función de w, ¿cuánto vale w? W vale w. Anotamos nuestro vector con todas sus variables sin olvidarnos de ninguna. Aquí vamos a tener x vale w, y vale menos w, z vale menos w y w es w. Sacamos w, acá tenemos 1, menos 1, menos 1, 1. Entonces la base de este núcleo es igual a 1, menos 1, menos 1, 1. La dimensión del núcleo, ¿qué otro nombre recibe, chicos? Se llama nulidad. ¿Cuántos vectores tiene nuestro núcleo? Tiene 1. Pasamos ahora, y hemos hallado lo que es la nulidad, que lo vamos a utilizar en el teorema de la dimensión, ¿no? Entonces siempre traten de calcular la dimensión, además que no es difícil, ¿no? Es solo contar cuántos vectores tenemos.
Así no les pidan, por favor. Vamos a pasar a la imagen o recorrido. Para la imagen lo que tenemos que hacer es tomar la matriz A. Vamos a escribir nuestra matriz A. Permítame copiarla porque se ha quedado aquí arribita. Y lo que vamos a hacer, chicos, con esta matriz es transponerla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta matriz? La vamos a transponer. La vamos a transponer. Entonces vamos a tener acá 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Entonces eliminamos con el pivote el valor de abajo. Vamos a decir fila 2 menos fila 1. Y vamos a tener acá 1, 0, 1, 0, 0, 0. Acá tenemos 0, 1, 1, 0, 1, 0. Cuando le suceda esto, chicos, uno podría pensar, ya no se puede escalonar. No se preocupen, siempre traten de llevarlo a las últimas filas. Si les queda una fila nula ya directamente, traten de llevarlas a lo último, a las últimas filas. Entonces vamos a hacer el cambio con la última fila. Y fíjense que ahora sí ya tenemos pivote. Vamos a seguir entonces. Vamos a eliminar con ese pivote el valor de abajo. Vamos a decir fila 3 menos fila 2. Entonces tenemos acá 1, 0, 1. 0, 1, 0, acá tenemos 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, y acá tenemos 0, 0, 0. ¿Podemos seguir escalonando? Ya no, porque ya no tenemos un cuarto pivote. Entonces, ahí termina nuestro escalonado, eliminamos las filas que nos habían quedado nulas y anotamos nuestros vectores de la base de la imagen. ¿Sí? Aquí igual en vez de llamarle B, le hemos llamado N, ¿no? Entonces, igual en vez de llamarle B, le llamamos imagen. Acá tenemos 0, 1, 0, 0, 0, 1. No se asusten si lo hacen, por ejemplo, ustedes por Gauss o por Gauss-Jordan y no les quedan los mismos vectores. Lo más importante es que les quede la misma dimensión. La dimensión de la imagen se conoce también como rango. ¿Cuántos vectores nos han quedado? 1, 2, 3. Ojo que a veces las comas llegan a ser un poco engañosas, ¿no? Cuenten bien, por favor, sus vectores. El rango vale 3. Ya hemos hecho nuestro inciso C también. Ya hemos hecho el A, el B y el C. ¿Cuál nos falta? El inciso D, que nos dice verifique el teorema de la dimensión. El inciso D nos pide el teorema de la dimensión, que eso no es otra cosa que la dimensión del dominio, que es igual a la nulidad más el rango. Entonces, sabemos, o cómo podemos hallar la dimensión del dominio. Si no queremos contar el número de columnas, vénganse aquí. El inciso A que nos decía, ¿cuál es la dimensión del dominio? La dimensión del dominio es 4, ¿sí? Y si no, cuentan la cantidad de columnas de la matriz A también, no hay problema. El rango nos ha dado 3 y ¿cuánto nos ha dado la nulidad? La nulidad nos ha dado 1. ¿Cuánto es 1 más 3? 4. ¿4 es igual a 4? Sí, se verifica el teorema de la dimensión. Y siempre se debe verificar, chicos, por favor. Siempre, siempre se debe verificar. Bien, entonces, con esto termina esta clase de cómo hallar la base del núcleo, cómo hallar la base de la imagen, qué es el rango, qué es la nulidad, qué es el dominio, qué es el codominio. Conceptos muy importantes que les pido por favor que vayan a repasar. Cualquier duda o pregunta, estaré pendiente al WhatsApp.